¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un repaso muy sencillito y rápido a los tipos de datos que hay en Python. Y aquí, pues como voy a trabajar con Google Colab, les dejo la versión de Python que está ejecutándose en estos momentos. Y el resumen de los tipos de datos, bueno, pues esta clasificación me gustó porque está muy fácil de entender y de clasificar cada tipo de datos. Así que, bueno, pues empezamos con el tipo string, que es el tipo de texto. Ahí es una cadena de caracteres. Después viene el tipo numérico, que son enteros flotantes, y los números complejos que nos amplían ese rango de acción de las operaciones que se pueden hacer con Python. Y las secuencias, bueno, pues tenemos la famosísima y muy útil lista. Después vienen tuplas y rangos. El rango, este lo hemos utilizado pero muchísimo en los ciclos for. También tenemos el diccionario, que es una maravilla para usarse junto con pandas cuando ustedes quieren cambiar algún dato en miles y miles y miles de datos. Bueno, con un diccionario ustedes definen cuáles son las equivalencias entre los datos a cambiar y se hace a un clic. Después tenemos los tipos de conjuntos, que son set, frozen set, y enseguida los de tipo booleano, que ya saben que son para verdadero y falso. Y también tenemos otro tipo de datos más, que son bytes, byte array y memory view. Y por último, non-type. Ese de non-type es muy útil cuando ustedes quieren iniciar un proceso en Python y que necesitan asignarle un valor a la variable, porque si no se genera un error. Bueno, pues con non-type pueden empezar a arrancar ese proceso y ya después asignarle a la variable algún valor que se genere en lo que ustedes están programando. Ahora, otra cosa también para comentarles es de que estos son los valores, bueno, no los valores, sino los tipos de datos que son nativos de Python y que se pueden utilizar sin mandar llamar ningún módulo extra. Ya después empezaremos a ver, por ejemplo, lo de los arreglos y las matrices, y ahí sí vamos a apoyarnos en NumPy. Entonces vamos a comenzar con la de tipo de texto, que está bien sencillito. Aquí dejé un mensaje y aquí una palabra clave o un comando de Python que es muy útil, es la de type. Type la utilizamos para ver, bueno, qué tipo de variable estamos manejando, porque después va a haber mensajes de error que dice, esta no es una de tipo entero. Entonces ya ustedes se pueden regresar y revisar qué tipo de variable es la que están trabajando. Entonces solamente hay que poner type entre paréntesis la variable que ustedes quieran revisar y listo. Entonces aquí nos da la abreviatura como la vimos en la tablita anterior. Y después, pues vámonos con las de tipo numérico. El tipo entero, pues ya saben que son los que no tienen ni un pedacito, ni una fracción, nada. Entonces, justamente, pues está completo el número. Y aquí tengo que número es igual a 1. Entonces, cuando yo le dé clic en type, bueno, ejecute esa celda, me va a resultar que sí, que es int, que es la forma en la que uno va a reconocer a las variables, perdón, de tipo entero en Python. Y también tenemos, bueno, los flotantes, que es cuando ya tienen la parte decimal o hay alguna fracción involucrada, y hay que definirlas si necesitan, bueno, si necesitan en algún punto decir que es flotante, bueno, solamente es con la palabra float, así como nos está regresando las abreviaturas en algún caso, por ejemplo, en la de entero, que sería integer, pues acá tenemos float. Y así la vamos a tener que utilizar cuando quieran, pues, decir, bueno, esto en Python no se declaran variables, pero, por ejemplo, si trabajamos con pandas, a veces tenemos que forzar que los datos los interprete como tipo flotante. Bueno, sería con esta palabra. Y ahora vámonos para que vean qué bonito se ve ¿cómo les podría decir? Pues el número complejo. El número complejo, si ya tuvieron oportunidad de ver estos números en álgebra lineal, generalmente cuando uno está trabajando en la escuela, en álgebra lineal se ve este tema. Entonces está compuesto por la parte real y la parte imaginaria. Y en Python la parte imaginaria se define con la J. Entonces aquí tenemos la variable que es num y voy a revisar qué tipo de dato es. Y miren, Python lo utiliza como complex y así es también como lo podemos identificar. Ahora vámonos con las secuencias y como les comentaba, el más utilizado, el que aquí pues lo han visto una y otra vez, es el de la lista. A la lista la van a poder identificar por esos corchetes cuadrados y que los elementos están separados por comas.
En el caso de los números, no es necesario ponerle comas porque si no se va a interpretar como una variable de tipo string o un objeto de tipo string. Y en el caso, miren, por ejemplo aquí que ya tengo varios caracteres que forman un mensaje que es hola, pues también ahí debe de ir con sus comillas. Y otra característica es que están ordenados porque cada uno tiene una posición dentro de esa lista, cada uno de los elementos. Así que cuando yo ejecute esto, lo voy a tener como list. Y aquí es muy importante que ustedes se vayan quedando con esos nombres oficiales, vamos a decirle así, porque les digo, a veces es necesario revisar algún mensaje de error o buscar más información y tenemos que llamarlo de la forma correcta. Entonces, así como es el estándar para todos, que todos los que estamos trabajando con Python, que sea list, lo que define una lista, bueno, eso es lo que se les tiene que ir quedando cuando estamos empezando con la programación en Python. Y después vienen las tuplas. Estas tuplas casi no las verán aquí en el canal, bueno, hasta ahorita, ya después, quién sabe. Pero la característica que tiene es que a diferencia de las listas, se definen con paréntesis y son, bueno, vamos a decirlo así, son datos que no pueden ser cambiados una vez que han sido creadas. Entonces, cuando necesiten algo que no se cambie para nada en el proceso ni por equivocación, bueno, pues entonces vamos a utilizar una tupla y también van a escuchar esa palabra o la van a leer que es inmutable. Entonces, con esos paréntesis y ya revisando el tipo de datos, una vez que lo definimos, me dice que es tupla o tuple en inglés. Y de aquí nos vamos a la de rango, que esta sí es muy utilizada. En los ciclos for los van a ver una y otra vez porque genera un rango de 1 a 100 y pueden ser con un incremento diferente a 1, que eso ya sería el tercer parámetro que se escribe aquí. Pero como les digo, en los ciclos for lo vamos a ver una y otra vez. Y aquí vamos a revisar una vez que fue definida la variable, pues sí, justamente es tipo rango. Y ahora vamos a la que sigue, que les digo que es una maravilla en Pandas para trabajar con datos. Aquí estoy creando un diccionario que son dos abreviaturas sencillitas, pero el diccionario no solamente puede llevar strings, también puede llevar valores tipo número, como este de acá. Entonces en el diccionario la primer parte es la llave que me va a servir para relacionar. Entonces quiere decir que yo en el otro lugar donde yo quiera cambiar debo de tener AGS y se hace el intercambio por la palabra completa que sería Aguascalientes. Entonces, los diccionarios ya también van a tener mucha oportunidad de utilizarlos con pandas y el tipo, cómo se define, es dict. También tenemos otro tipo de datos que se parece mucho al diccionario, que son pero bueno, serían más bien estructuras diferentes, que es como la de JSON, que también se utiliza en, ¿cómo se llama? En Java. Pero bueno, esas ya después también las van a tener oportunidad de ver. Y los tipos conjuntos, aquí la diferencia es que son elementos desordenados, no tiene índices y algunas partes pueden cambiar. A diferencia de, ¿se acuerdan de por ejemplo, el diccionario sí lo puedo cambiar, pero acá que teníamos a las tuplas que no pueden ser cambiadas, bueno, pues también tienen esa característica, pero de que algunas partes van a cambiar y se define muy parecido a los paréntesis, pero no tiene una relación con una llave. Entonces ahí tengo todos mis elementos, pero sin poder relacionarlos como en el caso de los diccionarios. Así que vamos a revisar y la forma de llamarlo pues es set. Y ahora viene algo parecido también a lo inmutable que habíamos visto antes, pues el conjunto, sí, no, ese sí estoy segura, nunca lo habíamos trabajado en el canal, el de Frozen Set, que sería algo así como conjunto congelado. Aquí ninguna parte cambia y puede aplicarse sobre objetos iterables. Esto es muy interesante porque si ustedes tienen o una lista, un set o una tupla, entonces lo podemos convertir en un conjunto congelado y de ahí pues ya no se mueve. Esto de los objetos iterables quiere decir que podemos recorrerlos. Por ejemplo, aquí arriba que tengo el conjunto, puedo pasar por cada uno de estos elementos. Entonces, si lo quieren ver como un recordatorio muy sencillito, es que tienen comas, que tienen elementos separados y que pueden iterarse o se puede hacer algo con cada uno de esos elementos. Entonces aquí le puse conjunto conge y ya nada más hay que definirlo como Frozen Set y de ahí al objeto que ya le apliqué
va a ser pues justamente conjunto congelado o conjunto conge y me debe de dar que sí, pues es un frozen set. Entonces es un conjunto congelado que no va a cambiar. Ahora vamos a las de tipo booleano, porque estas también son muy utilizadas, sobre todo cuando estamos trabajando, sobre todo con dispositivos como los microcontroladores, ya sea el Arduino o la Raspberry Pi Pico, que son las que tenemos aquí en el canal, es de estos valores que sean verdadero o falso. Entonces, para comunicarnos con la tarjeta, eso es esencial. Saber o está prendido el LED o está apagado. Entonces solamente tenemos de dos opciones. O es uno o es otro. Entonces aquí le puse booleano, como lo pronunciaríamos acá en México, medio raro. Pero bueno, aquí estoy definiendo que es igual a true. Y no solamente en los circuitos, también este es muy útil cuando ustedes quieren hacer algún, ya sea algún ciclo o alguna condicional, y de paso quieren que sea siempre verdadero para empezar. Por ejemplo, ahorita me acordé cuando empezamos con algún procedimiento en Arduino de que, bueno, mientras sea verdadero, entonces para eso sirve. Y cuando yo revise, pues el tipo es bool, así como booleano. Ahora nos vamos al tipo binario, que este también pues va a ser útil cuando estén trabajando con microcontroladores. Entonces tengo los bytes y puedo convertir este número que es 4 a bytes. De aquí el tipo pues va a ser justamente bytes. Así, aquí sí es lo mismo, cómo se escribe y la forma también como lo llamamos en Python. Después tenemos un tipo de arreglo de bytes que nada más hay que poner en la parte de array. Entonces sería byte array. Y igual, lo reviso y tenemos el 4. Y otro más también que está muy interesante, que es el de Memory View. Este sí, tampoco estoy segura que lo habíamos utilizado aquí en el canal, que es Memory View solamente a algún objeto que yo ya definí. Vean lo que nos regresa. Es como el lugar que está asignado en la memoria para ese objeto. Así que si necesitan revisar algo, pues ya saben, puede ser con este tipo de datos. Y ahora tenemos el de nada, que les decía que es muy útil cuando necesitamos dejar definida una variable por ahí, pero sin un valor. Entonces le podemos decir que es nada, así definiendo x es igual a known. Después le ponemos type x, nada más para verificar, y es known type. Entonces es tipo nada y así se define. Muy bien, pues este es el repaso que les queríamos mostrar, así muy sencillito. Y pues ya saben, si son nuevos por el canal y quieren tener a la mano estos videos de Python y otro montón de cosas que tenemos de ciencias básicas, pues pueden considerar suscribirse. Y si el video les gustó o les fue de utilidad, pues les agradecemos mucho su valiosísimo like. Bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, nos vemos en otra ocasión. Y si tienen alguna sugerencia de videos de Python, con mucho gusto los leemos en los comentarios. Ahora sí, hasta pronto.